Bueno, bienvenidos. Esto es La Onda Corta, esto es El Dislate, esto es un producto que nace en Somos Cultura, que es una plataforma que se ganó un estímulo del Ministerio de Cultura 2021. Y pues hoy estoy con José Santamaría y Trucha Frita. A mí no me gusta decirle algo, entonces así de una. Trucha Frita, ¿cómo estamos, muchachos? Todo muy bien. Oh, muy bien, pues muy serios, pero bien. ¿Y por qué tan serios? No sé, mientras nos vamos poniendo como en calor el programa, me imagino. Listo. Empecemos por El Dislate. ¿Qué es El Dislate, José? Dislate es un programa que vamos a tener todos los jueves. Funciona más como magazine, Cosmovisión, digo yo. Sí. Y es un programa en el que vamos a estar hablando de todo. No vamos a tener como un guión definido, sino que va a haber invitados diferentes como en cada capítulo. Y sí, no va a haber un tema definido. Nos vamos a ir así, sin guión. Álvaro, ¿qué es Cosmovisión para vos? Como Visión es un maravilloso canal que ya casi, yo por lo menos ya casi no veo, pero Es me que existe encantaría. todavía. Sí, claro, todavía dan bailes hindúes, películas hindúes los sábados. En el de Claro yo no he Los- podido los encontrar el viernes, canal de los Cosmo. sábados. Yo lo veía mucho, yo lo veía ¿En mucho. qué cosa tiene usted? ¿Qué cable tiene usted? Claro. Sí, yo tengo Claro y Y se ahí ve. está Cosmovisión. Eso está después, mucho antes de tener Colombia, como por los lados de Telepacífico. Yo lo voy y a todo eso. buscar, hermano, porque Gira a la me derecha. hace mucha falta. Es una Y franja inmortal ahí de Telepacífico, Telecafé. a mí sí me hace mucha falta Canal porque Tro. yo tuve una época en la que solo veía Medellín, Cosmovisión, y ahora que tengo Teleislas, pues creo que veo mucho Teleislas, aunque no entiendo la mitad de los programas. Hay un programa, hablando de Teleislas, hay un programa en Teleislas que es como una comedia de un man que hace todos los personajes él. Y es, no sé, a mí me genera una contrariedad. Pero es porque en español. no, es en creole. Ah, bien. En Telecaribe hay uno muy parecido también, pero si es que son los programas de humor que los hace una sola persona. Son El de de Telecaribe, todo. el de Telecaribe era bien difícil, weón. Yo no sé si todavía existe, pues. ¿Cuál? Lo que se ¿Cómo? disfrazaba una señora ahí. Sí, Doña Cleo, Doña todavía Cleo. sale, Era muy todavía lo difícil, hace. hermano. Y sale también cuando la selección Colombia juega en Barranquilla, sale bailando. Yo la verdad de Telecaribe solo veo el béisbol, hermano, porque lo demás sí me parece muy complicado. A mí cuando hacen comiditas me ¿Qué parece como nota se rico. llama? ¿Qué nota? Sí. ¿Qué nota se Todavía llama ese ese programa todavía lo están dando. ¿Qué nota? Y en Cosmovisión ya prácticamente toda esta franja de la comida, una cosa que llama es que nos cogió la noche. Nos cogió la Entonces, noche. nos cogió la noche noticias de la noche, nos cogió la noche noticias del mediodía, nos cogió la noche farándula. O sea, esa gente le vive cogiendo la noche todo el tiempo, hermano. Y viernes y sábado, es lo que Juan dice, que es puro Bollywood, películas, fuera alguien, hermano, esas películas hindúes. Sí. A mí me hace mucha falta los programas de sofá de Cosmovisión, hermano. Los tiene. Es Todavía existe. como nos cogió la noche en la tarde, o sea, como que Entonces, los coge la tarde más bien. Digamos que este cogió la noche sin Muchachas semidesnudas. Sin tanta- compañeras bellas. y no tan de derecha, hermano. Listo, señores, hicimos un recorrido como por los canales, hicimos un recorrido como por las regiones y los canales, algunos en algún punto pensamos en que eran transmisores de cultura, ¿cierto? ¿Qué es la cultura para usted? Pues son todas esas manifestaciones propias de un pueblo, diría yo, pues para la definición de Wikipedia. Lo sacó del diccionario. Sí. Tenía ahí el diccionario. Saca Ah, el listo. diccionario. No, espere, yo lo El saco. diccionario del club de lectores o del círculo de lectores. Sí, pero pues cuando hablo de manifestaciones, hablo de todo, pues. Sí, es que pues en el sentido amplio la cultura es todo. No, es Sí. como la gente incluso utiliza un cubierto, una cuchara para tomarse una sopa o una fruta, no sé, para tomarse una sopa, como la gente, no sé, baila, pues cómo se manifiesta con la música e incluso hasta, no sé, cómo produce arte, pero todo eso es en una acepción, digamos, amplia. A pelar papas Cierto, es cultura, o sea, que uno porque podría no decir- todos pelan papas de la Sí. misma forma. Entonces, Podría decir que en los canales regionales todos transmiten cultura. había Pero un todos programa tienen que a mí me programas gustaba de mucho cultura. cuando era chiquito, que yo no lo entendía, pero me encantaba ¿Cuál? verlo, que era, se llamaba Yurupari. Yurupari. Eso todavía existe por ahí, hay No, forma hay una de academia. verlo.
Hay forma de verlo en YouTube. YouTube hay unos capítulos de Yurupari. Yurupari sacó, hubo un momento en que creo que sacaron como DVDs o algo así. Pero eso sí era, digamos, una forma de entender la cultura de una manera, digamos, quizás más Pero particular. eso era más etnográfico, creo Sí. que es la Sí. palabra. Sí, ¿Por qué? es Porque eran etnográfico. comunidades indígenas, iban allá y miraban cómo desde las comidas, los bailes, los vestimentas, todo pues era bonito, solo que siempre lo daban como tardecito y Era como los sábados, como a las 10 de la noche, ¿no? Y como pero en esa época no había negras. cable, entonces Sí, 2 canales. Había Canal A, dos Si, canal si hoy en día pasaran un programa así, yo lo vería. Pues porque al final uno termina viendo cosas como National Geographic, ¿cierto? O sea, pues, algunos programas A mí me que gusta, tienen que ver. a mí me gustan mucho los canales de cocina, que se Sí, van no, a es- recorrer el mundo. es que pa- yo solo veo ya eso. pa- Ese pa Food ver Network, cocinas. ese Food Network tiene Sí. un canal, es que un canal, un programa hay un señor que se va recorriendo todo Estados Unidos buscando esos carros, esos Sí. camiones. Hay uno de food trucks y hay otro que cocinas ocultas. Y entonces Ajá. el man va y busca un oculto en un restaurante. O restaurantes que no están como abiertos al público, sino que son por allá metidos en un sótano. Sí. Puros programas como de viejos, pues. Sí, ¿cierto? pa señores como eso. nosotros. No, Sí. yo sí pienso, yo sí veo un poquito programas de cultura y arte, pero un poquito, digamos, más específicos, digamos, quizás más refinados. Es que a mí Por me ejemplo, parece que, por ejemplo, en Señal Colombia hay programas como Yurupari, pero abusan demasiado del dron. Sí. Entonces a mí eso que me empieza a Yo, aburrir un toque. yo tengo, O- yo tengo un lío con el dron, por ejemplo. O sea, para mí el dejó de ser espectacular hace 5 años y todo el mundo lo está usando hoy en día como una muestra de espectacularidad y de mostrar paisajes y, ay no, estoy haciendo cultura con eso. Y ahí voy a una cosa. Hemos condenado la cultura a que sea el arte. O sea, ¿en qué momento puede...? Porque mucha gente le dice a uno, hablemos de cultura y la gente solo piensa en música, literatura, Cine. baile, cine, no, pero... la cultura es todo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en televisión, yo creo, como hablaban ahorita del dron y todo eso, lo que se busca o lo que cree que se puede encontrar al hablar de cultura, pues, o por ejemplo, de comida o visitar una comunidad indígena o una comunidad negra o lo que sea, tratar de manejarlo en cierta forma con cierta espectacularidad, como el dron o contratar a un extranjero, por ejemplo, un gringo que vaya al Amazonas, ¿cierto? Es muy común eso también, que el alemán que va, yo no sé, al Chocó y entonces, ay, es que en Alemania no hay de esto, que también es muy común en YouTube. Sí. Entonces, es como, el problema es que creen que hay que combinar ese asunto cultural, digamos, de pueblos o de etnias minoritarias, o eso, con cierta espectacularidad que la televisión no. Cuando pienso yo que lo que tiene que hacer es un trabajo de guión, realmente, un trabajo, digamos, de buena producción, pero una producción basada justamente en eso, en investigar, en hablar con las comunidades, más que el gringo que se vaya allá y dice, ¿qué es esto? ¿Qué? Son frijoles, qué rico, que yo no sé qué, y suben el dron y muestran ahí como las 3 chozas que hay ahí, ¿cierto? Y la otra echando humo. Sí, eso es lo que hacen ahora. No, pero es que para mí, cuando vos hablabas de que cultura es todo, a mí en realidad sí es todo. Sí. Pues, por Sí. ejemplo, el atraco que hubo en estos días acá en Medellín, para mí eso es cultura. Pues Sí. es que eso está Y hay, tatuado ya en el ser paisa, pues ser Sí. medellinense. Hay- Ya eso ya hay- ni nos asusta Sí. ver una cosa de tipo. lo charro, ahí hay una cosa muy charra y es que no solo es algo que ya no nos asusta porque formó parte de nuestra cultura, sino que yo al otro día estuve montando en transporte público y a mí me gusta escuchar a la gente y muchas de las conversaciones eran dizque, muy bobos esos manes como se dejaron coger. Si yo lo hubiera hecho así. Si yo, cierto, creo que todos teníamos una idea diferente de cómo hacer Todos ese diseñaron robo. su propio plan. Entonces, mira, como también una forma, digámoslo, antagónica o mal vista es también parte de nuestra cultura, o sea, el Sí. pensar mal. No, es que eso es todo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en particular para mí, a mí me interesa lo que tiene que ver con la cultura de una manera amplia, sino con cosas, digamos, que yo quiero más conocer más a fondo, digamos, que ya no es tan repetido. Por ejemplo, una telenovela es cultura, ¿cierto? Sí. De cómo los personajes se tratan, cómo hay diferentes, cómo hay un antagónico, un protagónico. Hay una novela de hecho en este momento que es de Juan Jiménez y me la quería ver, hombre, pero ya como que lleva 2 meses. Seguro que sí Por me la ejemplo,
a ver, ya no la Por ejemplo, a entiendo. mí no me Sí. interesa mucho porque me parece que es como ya muy repetido, o sea, que ya las ¿Quién? vi. Julio O sea, Jiménez. no Julio Jiménez, no el formato, digamos, la en sí de la historia que se telenovela. cuenta Sí. en la telenovela. Pueden haber telenovelas muy interesantes y todo. Tal vez por eso Yo pegó busco como Pedro el algo más- Escamoso en su época, ¿no? Porque Sí. rompía. O Sí, por- pero busca ya se también- volvió también un cliché, porque Pe- después de Pedro el Escamoso salieron en 1000 telenovelas Pero lo queriendo que busca- imitarlo. sí, lo que o como busca- cuando salieron Los Reyes. Lo que busca es en principio pues un gusto masivo, pues, porque al fin y al cabo es un producto cultural, digámoslo así, que está transmitiéndose a través de un medio de comunicación masivo, o sea, no tiene un nicho específico. Entonces, por ejemplo, Pedro Escamoso o una Betty la Fea, lo que busca es justamente ese público masivo. Pero entonces Eso no quiere decir que sea es lo bueno que o malo. nosotros llamamos ese producto cultural, eso que está caminado a tener usufructo, pues. Sí. Y además además una audiencia masiva. Ok, ahí entramos en una cosa muy chévere y es esas diferencias de cultura, ¿cierto? Porque hablamos de los Reyes y hablamos de Pedro el Escamoso, que son maneras de meter la cultura popular dentro de, llamémoslo, la cultura televisiva, ¿cierto? ¿Por qué hay esa diferenciación aquí tan marcada entre la alta cultura y la cultura popular y por qué como no se pueden tocar? Pero yo creo que más que aquí es en todo el mundo. Pues, sí, a mí me parece muy sí. cansón ese hecho, Álvaro, qué pena, de por ejemplo cuando hay un portal de cultura o cuando hay un programa de cultura, siempre tiene que estar encaminado a lo que yo llamo el monóculo, pues, como hablar con palabras refinadas o encontrar explicaciones en lo que no debe tener explicaciones y tratar de buscarle como sí, explicación a todo. Y yo pienso que la cultura no debe ser eso. Yo pienso más como en el gozo, como en el disfrute de las cosas, ¿ok? No, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, vea, por ejemplo, pues lo que yo pienso, esa diferencia de alta y baja cultura o cultura popular, pues esa diferencia existe en todo el mundo, ¿cierto? Sí. O sea, me imagino que los alemanes también Deben verán, tener. no sé, un tipo de música como alta cultura y otra que Telematch. y tienen su cultura popular. Telematch es una cosa popular. Para Más bien ellos, pero para sí, nosotros es genial, pues. Para nosotros no, pero no, Telematch, el programa sí, no Transtel, digamos que el canal alemán transmitía Pero varias cosas. la Transtel ya se la comió la Deutsche Welle. Eso, pero por ejemplo el Transtel que veíamos en los 80 cuando éramos niños, Sí. tenía algunos programas que eran muy populares, como más, que era un programa, digamos, de concurso de Para el que no lo de conozca, actividades físicas. Telematch era un programa de concurso en el que dos pueblos se enfrentaban con unos, no sé, ¿cómo se dice? Unas Como pruebas, unas pruebas físicas, en las que casi siempre estaban disfrazados y que eran muy, muy originales y muy O difíciles. sea, hicieron haga una de cuenta, copia de eso. haga de cuenta lo que vimos muchos después con el juego de la Oca o el cuando Grand Prix. calienta el sol, eso. El Grand Prix. El Había Grand uno Prix que de se llamaba Televisión. que su pueblo gana, algo así, como Sí. Aquí lo pero sí, intentaron. aquí eran copias de eso. Pero, por ejemplo, un canal como Transtel, pues incluso como Deutsche Welle, transmite cosas que se supone que son, digamos, para una más que cultura popular, es como masificado, Ajá. ¿cierto? Porque es que a mí me parece que la cultura popular, o sea, también tiene que ver en cierta forma con alta cultura, porque es una cosa muy, muy específica, muy particular. Por ejemplo, lo que es la música que se escucha, no sé, Quibdó, por decir algo. Eso es cultura Sí. popular y que nosotros no estamos escuchando acá. Entonces, a nosotros nos vienen un grupo, digamos, de Quibdó a tocar su música tradicional, su música popular de Quibdó, y a nosotros eso nos suena chino, ¿sí? Ajá. A menos que nosotros vayamos entendiendo lo que está pasando ahí. Como viene también un grupo de música china y de hecho nos sabía chino. O tatuarnos caracteres chinos en Ajá. Sí. la piel. Entonces yo estoy más o menos de acuerdo con José. Yo estoy más o menos de acuerdo con José con el hecho de que el programa, digamos, hecho desde un punto de vista, digamos, cultural, entre comillas, o que tenga algunos asuntos culturales, tiene que ser en principio entretenido, ¿cierto? Pero no el hecho de que uno utilice palabras raras o rebuscadas, no las puede utilizar y utilizar, me imagino yo, que bien el castellano. Pero que sea de una manera entretenida. Sí. Nosotros nos gustaron Sí, es muchos que- programas en la infancia, por ejemplo, Cosmos, pues programas que nosotros vimos cuando éramos niños, que si bien
quizás no entendíamos un tercio de lo que nos decían, era tan entretenido el programa que podíamos quedarnos ahí. Sí, hay una cosa que tocas muy, muy chévere, Álvaro, y es la televisión como medio de entretenimiento. ¿Cierto? Nosotros a la televisión, tristemente, o sea, nos parece muy teso el entender la televisión como medio de entretenimiento hoy en día, ¿cierto? Entonces mucha gente dice, no, es que yo no veo ese programa porque no me deja nada, no me educa, porque ese programa no me transmite nada, porque ese programa es vacío, ¿cierto? Y al final creo que no sé cuál es la responsabilidad de la cultura en pro de la educación, ¿cierto? Para mí yo creo que no hay una responsabilidad como tal. Yo no o sea, creo que una cosa tenga lleve que a la educar. otra. No, para mí no creo que... Por eso vuelvo y digo, para mí debe ser... Creo que lo primero es el goce. Sí. Que uno lo disfrute y ya lo demás viene por añadidura. Si educa, mejor, pues. Pero yo pienso que lo primero debe ser el goce. Lo que pasa es que también cuando nosotros éramos niños o jóvenes, la televisión era el único, pero vas era a la caer única en ese ventana. hueco. No, era la única ventana audiovisual. Sí. ¿Sí? Sí. O sea, pues no había porque, internet, por porque ejemplo. obviamente sí, porque obviamente cuando Pero creí nosotros que ibas a éramos decir niños. que cuando éramos niños la televisión era mejor. No. No. Cuando me iba a ir a esto era porque, claro, habían dos canales, pues para mí me tocó de niño en los 80, habían dos canales y yo no decía, no, lo voy a pagar, voy a ir a leerme un libro porque me interesante el libro. No, yo me entretenía y la televisión está para eso en principio, para el entretenimiento. Y la televisión se acababa a las 10. Es un producto masivo, sí, pues cuando éramos niños, pues no se acostaba no a las 12 de la noche, pero no acostaba a las 10 de la noche, a las 9 de la noche y seguía hasta las 12 de la noche, digamos. Sí. Pero había básicamente esa sola opción. Ahora, digamos, yo prendo el televisor en mi casa en un canal, pues en cable, y si no me gusta, pues me siento en el computador y veo cosas en YouTube. O veo, digamos, no sé, ya Netflix o Disney Plus o otra cosa. Ustedes pagan cable, ¿cierto? todavía a propósito. Yo estoy por cancelarlo. Solo Food Network y Discovery Home and Health me tienen ahí porque ya compré Plus y Si yo encuentro una plataforma donde están todos los capítulos de Kilos Mortales, creo que me saldré de televisión. Sí, porque la doctora Andrali está en A YouTube. ustedes también les gusta ese programa que es de operaciones, ¿cierto? Operaciones raras que les No, yo solo No, veo Kilos no, Mortales. ¿Cómo se llama eso? Bushed, ¿cómo es? No. Pero hay una cosa muy chévere dentro de la popularización de la cultura, ¿cierto? Y de la popularización de la televisión y de cómo la televisión influyó tanto en la formación de nosotros. O sea, nosotros incluso podemos decir que muchos somos criados por la televisión, porque al final somos hijos de obreros, Sí, que no, los es papás que nos dejaron A al mí no me servicio. da pena decir que mi niñera se llamaba Itachi, pues. Sí, también. Pues el mío era un televisor blanco y negro, pues era una niñera en blanco y negro. Pero Sí. El mío también, se Es llamaba que las de Itachi. grises. Pero Fíjate una cosa, no sé, lo que pasa es que también hay formas, por ejemplo, lo que vemos ahorita en RCN y Caracol, pues que son de televisiones aquí pues comerciales o incluso en algunos canales regionales que son mixtos, pues lo que vemos es básicamente televisión comercial, ¿cierto? Pero una televisión también que es pública, como Señal Colombia, en donde puede haber, digamos, un contenido un poco menos de entretención y un poco más para enseñar, que hay gente que le gusta eso, no le gusta, otra cosa. Pero yo prendo ahorita Caracol a las 9 de la noche y pues a menos que yo mire eso como esa forma amplia de la cultura de cómo en una telenovela se tratan o cómo tratan a un negro en una telenovela o a un indígena o lo que sea, pues ahí básicamente lo que hay es entretención. Yo ahí no veo pues, voy a aprender de esta telenovela, ¿no? Pues por ejemplo uno que puede aprender de una telenovela como Betty la Fea, ¿no? Que a una fea hay que tratarla bien y pues o al feo o a la fea independientemente pues de su físico, eso es lo que uno puede entender ahí más o menos. A mí me preocupa un poco respecto a algo que acabaste de decir con la televisión, y es que no sé ustedes qué piensan, pero me parece que la televisión ya se volcó todos sus contenidos hacia la televisión, pues hacia lo que llamamos televisión de realidad. sí. Ya no hay como contenidos como muy elaborados, sino que todo lo dejamos como a que el que está ahí metido en el cajón improvise, como que haga lo que pueda. Ay, y a eso llevamos ¿Pero a qué se todo. refiere usted exactamente en reality o qué? No, Pues pero sí, pero es que no necesariamente reality, sino que ya todo es Antes como en pienso- formato reality. yo antes pienso todo lo contrario. Incluso las redes sociales
eso. Para mí las redes sociales ya son, Pero eso es son realities. yo pienso lo contrario. Realities en Para pequeño. mí es una falsa realidad, porque el reality, o sea, igual está libreteado. Está libreteado, sí, de hecho, los noticieros son un libreto. Es lo que yo pienso, toda la parrilla de programación de la televisión, por lo menos la que nosotros vemos acá, comercial colombiana, está construida a través de un melodrama. O sea, Sí. el noticiero ya ni siquiera te informan, sino que es un juego de emociones. Por eso yo, por ejemplo, noticieros no veo pues de televisión, porque juegan con mis emociones más que informarme. Entonces, por ejemplo, un reality, sí, uno puede ver que la gente más o menos reacciona, o sea, no está exactamente actuando, pero hay un libreto. O sea, por ejemplo, cuando ponen a 5 en una isla, pues no van a poner 5, digamos, pacíficos, no, No, van a no poner, van a vamos a poner poner a mí, una maldita, una maldita que va a poner problemas, el otro que también es todo envidioso, el otro que es egoísta, el otro que puede ser un bacán, ¿cierto? Sí, Y que luego se quiebra, que saben que se va a quebrar a la mitad del reality. Entonces, pienso que antes todo lo contrario, e incluso las redes sociales están programadas para jugar con nuestras emociones. Es lo que yo pienso que quizás es lo negativo, pienso yo, del aprovechamiento, digamos, de los productos culturales, que aprovechan nuestras emociones más básicas, ¿cierto? Que uno diga, esta maldita, ¿por qué actúa así? ¿Cierto? O sea, como uno con odio, con rabia. Ajá, sí. Ahí me gusta mucho porque metiste una cosa de 5 personalidades metidas en una isla que al final son también un reflejo de nosotros culturalmente, ¿cierto? Que como cultura también, como hablamos de pueblos, como hablamos de comportamientos, como hablamos de cosas, pues hay alguien que le va bien, hay alguien que le va mal, hay alguien que tiene envidia, hay alguien que todo eso. Pero José tocó una cosa que me gustó mucho y es el momento en el que posiblemente nosotros nos olvidamos de la ficción en la cultura, ¿cierto? Entonces, es eso, ese imaginario cultural que teníamos nosotros antes de las riquezas de las leyendas, de los mitos y esas cosas que mucha gente hoy en día te dice, no, yo no creo eso. O sea, eso no es verdad, ¿cierto? Vos que haces ficción, yo que hago ficción, José que hace música, eso cómo confluye en nuestro proceso de pensar en que la gente no nos va a creer desde ese arraigo cultural de que todo tiene que ser real. No, es que yo pienso, la gente no piensa o quiere que todo sea real. De hecho, la gente sí está esperando mitos y está esperando que le cuenten una historia, está esperando una leyenda. Porque cuando usted, mire, por ejemplo, ese reality que acaba de terminar. Sí, pero la quieren disfrazada de realidad. Sí, esa es lo que yo voy. Y ahí es donde está justamente la fantasía y la ficción. Entonces, por ejemplo, ese reality que acaba de terminar, que yo no vi, pero yo más o menos cómo funciona, pues porque he cambiado canales y veía realities de 10, 15 años, que es el del MasterChef, pues Celebrity. Sí. Entonces, ahí ya usted como espectador, como televidente, hombre o mujer, lo que sea, usted se crea unas leyendas, como unos mitos frente a cada uno de los actores que está ahí. Sí. Entonces, esta es la maldita, este es el egoísta. Y realmente la gente no es así, o sea, la gente tiene un montón de caras de grises y de cosas que básicamente el melodrama los pone en blanco y negro ahí para que usted tenga esa ilusión o esa fantasía, digamos, que es la que genera la ficción, ¿sí? La realidad, en realidad, aunque valga la redundancia, es bastante aburrida, me parece a mí, ¿cierto? Entonces, incluso un documental de alguien, no sé, que se va a buscar una cueva perdida, ¿cierto? El mismo montaje ya crea una ficción, ¿cierto? Porque pues usted va solo a una cueva a buscar unas pinturas y si a usted le gusta mucho eso, usted queda allá 2 o 3 semanas. Sí. Pero debe ser aburridosísimo para alguien que uno le dice, váyase para una cueva conmigo. Al día y medio está usted diciendo, no, yo me vuelvo para Medellín, no me vuelvo para mi ciudad. Es que, pero es que, o sea, yo me voy es más como a... ¿Ustedes se acuerdan de, no sé, History Channel, Discovery, People Arts? Esos canales tenían contenidos muy buenos y tenía realities, pues, porque yo me acuerdo que había un reality en People Arts del Circo del Sol que era muy bueno. ¿En qué momento, pues ya lo que vemos son subastas, gente comprando contentos
screeners o esos mórbidos queriéndose operar, pues no sé en qué momento como que la oferta se redujo a ese punto, a un punto en el que nos están vendiendo una televisión de realidad, entre comillas, pero que es lo que vos decís, que finalmente es un producto elaborado pues como con un guión que no creo que sea como vos decís. No es un guión rígido, no es rígido, pero sí hay un guión, pues. O sea, no es flexible, ¿cierto? No es una cosa rígida, pero sí, por el ejemplo de la isla. En la isla tienen que llevar al envidioso, al que saben que es egoísta, a la chica guapa, pero que es una arpía, por decir algo. Sí, pero a lo que voy es que a mí me preocupa un poco porque digamos que ya toda la televisión está permeada de eso y es muy difícil que ya se devuelva de ahí. Sí. Y que como a otras, y que me da miedo es que como que empiece a migrar hacia otras propuestas Sí, y a mí me parece culturales eso va a y, pasar. pues madre, eso no me Pero es parece. que, mire, hay que pensar también en ustedes lo saben, pues, Sí. que la televisión pues, genera son productos, ¿cierto? Y eso lo Sí. hablamos ahorita. Entonces, Pero esos productos, que no solo pues, la televisión como- la sí, música también sí, solo genera pero no, productos. uno o sea, tiene- uno pero lanza no- una canción y ya a los 8 días están, pero es no, que eso uno- esa canción salió hace un mes. ¿Cómo así Pero salió con hace un mes? uno tiene Marica, un yo estoy cierto escuchando criterio. canciones que, por ejemplo, ahorita estábamos escuchando el que está ahí en la cosa, el Smash de Offspring, que estaba hablando con Pedro, que está Sí. detrás de las cámaras, que es que eso tiene como 20 años ya, sí, Ajá. maricas, que es igual de viejo que Bon Jovi y tiene 20 años, ¿qué? Pues, o sea, No, pues es ¿qué? música que tiene 100 años, tiene 200 20 años, pero años. pues Yo sigue creo- sonando sigue bien, sonando. ¿sí o qué? Entonces, a lo que yo voy es que ya mucha gente ve la música como canciones, Pero ya a mí no me sacan parece que no álbumes. es mucha- Ya no sacan álbumes, ya la pero gente no saca álbumes. Pregúntele lo a que Juanse, sí. a Juanse que está conectado de la música hay- ahora, ya sacan canciones. Pero Todos lo que los sí hay- viernes sí, salen sí, canciones. Pero lo que sí hay es, obviamente, hay una cultura de lo masivo, o sea, que produce productos de hecho masivos, pues culturales masivos. Pero es que no Ahí es hay- solo eso masivo, depende- es eso depende del inmediato, es criterio. ese producto Pero inmediato con pero fecha de pero también caducidad depende que del yo no criterio entiendo. suyo, Ahí depende hay de su una- criterio, el hecho de que usted acepte ese producto o no lo acepte. O sea, Sí. usted ahorita, por ejemplo, yo veo telenovelas, usted con el criterio que tiene, usted es una persona ya adulta, ha escuchado mucha música, ha visto mucho cine, ha visto mucha televisión, ha leído libros. Usted más se sienta a ver una telenovela y se la puede gozar, ¿cierto? La puede disfrutar. No, ¿sí? yo hay telenovelas Es que me he difícil, repetido, lo que es pues. difícil, y esto que no suene pues como una cosa, digamos, agregatoria o de otra forma, lo que sí es muy difícil es que una persona, digamos, medianamente educada, con cierto criterio, pueda verse una telenovela a que otra persona que no tiene cierta educación pueda escuchar, no sé, una música, no sé, más elevada, ¿cierto? Digamos, digamos una persona de unos estratos económicos más pobres, digamos, que haya tenido menos acceso a productos culturales o a crearse, digamos, un criterio, para esa persona es más difícil llevarse una película, digamos, que llaman de cinearte, pues. Sí. El concepto sí es estúpido, pues, de cinearte, pero bueno, a ver una película de cinearte más bien va a vivir el paseo, ¿sí? En cambio, para mí es muy normal, puede ser muy normal irme a ver el paseo y disfrutarlo. Yo decía, me gustó, Sí. chévere, ¿sí? Ahí está la diferencia, porque esta otra gente, pues esta gente que tiene menos criterio, ha sido criada y ha consumido exclusivamente estos productos que son masivos, entonces que es única y exclusivamente televisión, casi que televisión. La televisión está creada básicamente para eso. La televisión vende, ¿sí? Mientras que hay otros productos culturales o artísticos o de otras manifestaciones artísticas que no necesariamente tienen que vender. Claro que tienen que vender, pero también funcionan por otro Ahí- El Ah, formato de la economía sí. naranja apunta hacia eso, hacia vender. A vender. Todo tiene Sí. que Todo producir. dinero. A mí hay una cosa, y ahí vamos a empezar a entrar en una cosa que me gusta mucho, que incluso es el por qué empecé a hacer todo este contexto, para que hablemos de lo desechable de la cultura, ¿cierto? José habla de una cultura de la inmediatez, vos hablas de una cultura para, llamémoslo, gente de escasos recursos, ¿cierto? Que está basada en esa cultura de la inmediatez. escasos recursos, pues, digámoslo entre económicos, comillas. sí, porque no Sí, ponen o sea, eso que Yo No, no no. creo que eso Los tenga que pobres, ver con pues, el sí. poder adquisitivo. Por eso yo dije sí, que sí, no sí. Hay gente con necesariamente mucho hacia poder adquisitivo por que eso, también incluso- consume. incluso- yo dije que no necesariamente es gente que sea con
plata o lo que Sí, sea. no, incluso, sino incluso, que no incluso le Álvaro interesa hizo, acceder a... hizo la salvedad de dijo, esto no puede sonar segregador ni nada de esas cosas, pero es como el concepto que tenemos muchas veces. Entonces, cultura de la inmediatez para una persona bajo criterio cultural, llamémoslo así, ¿cierto? Cultura de la inmediatez para personas bajo criterio cultural, que para mí hace muchos productos culturales desechables, ¿cierto? ¿En qué sentido? Josi habla de una cosa que es muy tesa y es que en Spotify se están lanzando 60.000 canciones a la semana, ¿cierto? Cuando usted va a escuchar 60.000 canciones, ¿cierto? Ya no se lanzan discos. O sea, muchas veces hoy en día ya te lanzan el compilado de los últimos 6 sencillos de un artista, ¿cierto? Y eso es el disco. Pero creo que a nivel cultural nos estamos yendo hacia la inmediatez, pero eso nos está haciendo perder la calidad cultural, la calidad de los Pues, productos culturales. yo solo podría hablar pues, en el aspecto musical y creo que para la música lanzar canciones es supremamente grave. ¿Por qué? Porque se pierde el concepto del álbum y me parece que una de las cosas más importantes que tiene uno como músico es poder agarrarse del álbum. Es como vos sos escritor, o sea, es como si vos que escribís cada 8 días publicas una página. Ajá. Pues seguramente lo puedes hacer de alguna forma con ciertos productos que creas, pero no con todo. Sí. Y en cuanto a música, pienso que el concepto de álbum es supremamente importante porque aunque las canciones son independientes, siempre deben estar enmarcadas dentro de algo, o sea, deben tener como un refugio a donde llegar, y eso se está perdiendo con la música. De hecho, por ahí alguna vez alguien me decía, no, es que a mí me da mucha pereza escuchar el disco como me lo entregan, o sea, a mí no me gusta escuchar las canciones en orden. Pero, o sea, es que pensá que ese orden no es aleatorio, ese orden lo pensó el propio artista buscando contarte algo, buscando contarte una historia. Entonces, no sé, o sea, para Bueno, mí de en la todas música maneras, es completamente difícil y yo sé que para vos como escritor o para vos en el cómic, ustedes dos también conciben el libro como un todo. Sí. Entonces, pensar en fascículos para mí es como... Bueno, en el caso del ejemplo que vos pusiste, pues ahí está el CD, pues también que permite tirar canciones diferentes. Yo, por ejemplo, pienso es que, claro, como nosotros hemos llegado a un momento, digamos, de intentar hacer, pues me refiero yo en el mundo, a crear productos culturales masivos, ¿sí? Masivos, pues pierde un poco a veces esos productos culturales y llevamos, ¿qué es? 100 años, un siglo, quizás Sí. hasta más. Entonces pierden a veces ese espíritu o esa alma que uno creía ver quizás antes de ese siglo y medio. Lo que ve uno ahora en productos que uno dice, pues en obras musicales o de literatura o de pintura o de cualquier manifestación artística que uno dice, bueno, esto tiene un alma, tiene un espíritu, y eso es lo que uno lo ve pues con cierto criterio, ¿cierto? Eso es lo que a uno le hace diferenciar, digamos, de la paja del trigo. Pero también pienso que esas diferencias de la paja y del trigo se crean a través también del tiempo. Pues Sí. con esta cosa que tenemos masiva y cultura, digamos, masiva, pues de medios de comunicación masivos. Eso se ve con el tiempo. Imagínense cuántos libros también salen en el mundo, o por lo menos Sí. en literatura en castellano al año, ¿cierto? Sí. Y cuántos realmente después de 10, 20 años Trascienden. siguen leyendo o son importantes. ¿Y Entonces, cuántos todo eso se va que decantando. pudieron haber sido importantes no trascendieron por ese volumen de mierda que se hace? Porque Sí, aquí puede sí ser. tenemos que hablar. Que si estamos hablando de, por ejemplo, 60.000 canciones a la semana, no estamos hablando de 60.000 canciones. Hay cosas que se pierden que son buenas en medio de tanta cosa, o que se pierden básicamente porque no Sí. se conocieron mucho, no en medio de la cosa, y no porque simplemente, por ejemplo, apenas, por ejemplo, Leonardo da Vinci fue descubierto como en el siglo XIX, Ajá. ¿cierto? Entonces, pues un señor de esa importancia y en un momento en donde la cultura, digamos, no tenía referencia con esto tan masivo. Yo pienso que es una cosa
del tiempo. Ahora, este es como en cierta forma, es un asunto como lo ha sido siempre en toda la civilización, me parece a mí, que cierto tipo de cultura o cierto acceso a ciertas manifestaciones culturales artísticas es de unos pocos y de unas pocas, lastimosamente. O sea, que no, que eso hayan es una cosas... cosa en la que yo ya la gente- discrepo, pero porque quizás siento ahora- que en este momento lo que te estaba hablando, por eso hablé de la cultura de la inmediatez, es porque todo el mundo quiere crear y Sí, nadie quiere pero ver, venga, pero nadie por quiere eso, ser ya pero por espectador, eso, ya todo el ese- mundo quiere ser pero esa es la trampa protagonista, ahora. por eso Ahora- todo el mundo se hace sus fotos en Sí. Instagram con yo estoy filtros, de por eso acuerdo. todo el mundo publica historias, o sea, todo el mundo publica historias. ¿Cuántas personas de cuando vos estás mirando una historia, cuántas de todas esas historias que ves en serio? O Sí, simplemente yo estoy de acuerdo pasa. con usted, pero esa es la trampa ahora. La trampa de antes era, Sí. usted no puede acceder a la cultura porque usted no sabe leer ni escribir, Ajá. o porque usted no pertenece a este grupo de élite, o usted no pertenece a la nobleza, etcétera, etcétera, o porque usted es mujer, o porque usted es negro, o porque usted es indígena, etcétera, etcétera. Sí. Ahora la trampa es que hay demasiadas cosas y hay que aprender a separar unas de otras. Aprender a ¿cierto? hacer nicho. Necesitas Ahora- de gente que haga ahora, ese filtro. entonces- Ahora lo que uno... Pues nosotros ya con la edad que tenemos, obviamente, cuando yo tenía 10 años no hacía ese filtro. pero ¿cierto? No necesitaste tenía de todo. gente que hacía ese filtro o nunca lo has necesitado. Yo, No, sí se necesita, pero nosotros lo que he aprendido usted y lo que he aprendido yo... No, y no me sé. pregun- y O me sea, imagino que Juan- que habla No, no, Juanse, lo que habla Juanse lo- lo- lo que- del volumen de cultura, de productos culturales que se están elaborando, pues finalmente tiene que entrar un personaje entre el consumidor, digámoslo de alguna forma, el consumidor Sí. de cultura Hay un y el que la intermediario, produce. obviamente. Sí, Exacto, hay alguien que intermediario, cure, un alguien que haga crítico, filtro, sí. alguien que haga filtro, Es que- alguien que... A mí me parece que eso es fundamental, obviamente. O sea, todo producto cultural, sea bueno o malo, hacer un disco necesita necesita el artista, necesita una producción, necesita una distribución y necesita alguien que sea el intermediario que le diga a usted, ese disco es bueno, que salga en un periódico, en una revista, en un YouTube, no sé, en un artículo de internet o incluso en un programa como este que podemos hacer. Entonces Sí. uno dice, este producto es bueno. Porque a mí me parece que es bueno por esto, y porque yo he escuchado, para yo escuchar hablar de este disco, ya he escuchado 10.000 discos más. Me encanta, me ¿cierto? encanta. Entonces, eso es importante. Ahora O el, sea, el entonces asunto, te parece que el asunto, pero el asunto ahorita es más complicado por el hecho de que hay demasiada producción, es lo que usted dice. Pero también uno aprende, luego usted ya necesita muchas veces, no siempre, pues me imagino que con la edad que nosotros tenemos, no necesariamente leer una crítica musical, sino simplemente escuchar el disco y decir, el disco me parece bueno. Pero usted no por el necesita criterio una que uno ya crítica tiene. musical, por ejemplo, Muchas pero sí, veces. o de un cómic en particular, pero sí tiene gente en la que usted confía y Sí. que le dice a usted, hey, léete esta pendejada que está sí, muy sí. buena. Hay una cuestión de curaduría, ¿cierto? Hay esa cuestión de curaduría de alguien que te recomienda, ¿cierto? Posiblemente a Álvaro, mucha gente lo llama a preguntarle qué cómic leer, ¿cierto? O preguntarle qué documentos de historia leer para, ¿cierto? ¿Qué disco escuchar? A José le deben preguntar, hey, ¿qué estás escuchando hoy en día? Le deben preguntar qué estás leyendo, qué estás viendo, cómo me pasa a mí, ¿cierto? En cierto punto nosotros también somos curadores, ¿cierto? Álvaro mencionó una cosa que me encanta, y lo dije varias veces aquí mientras venía, el me encanta, y es que necesitamos espacios en YouTube que nos ayuden a curar ese contenido. Nosotros... No solo de YouTube, sino de todo. Sí, en plataformas. Escritos, sí. Y que empiece a haber ese movimiento, porque siento que una escena, estoy hablando de una escena cultural, necesita de eso. O sea, no funciona la rueda si no existe ese intermediario entre el productor y el consumidor. Entonces, voy a hacer una cosa, y es, para la próxima vez que nos volvamos a encontrar, vamos a hablar del papel de la crítica en todo, ¿cierto? Sí, pero ¿Qué en serio. necesaria es? ¿Cierto? Pero, o sea, no vamos a hablar de, no, un crítico es necesario para que la rueda gire. No, ¿por qué? Porque el papel de la crítica existe, porque hoy en día la crítica es como tan sobasaco, ¿cierto? Porque hemos dejado de hacer crítica para hacer como una crítica polite, llamémoslo así. Eso lo vamos a hablar en... La del falso espaldarazo. Listo, el falso espaldarazo. Pero... Mejor no hacerla porque me meto en problemas, ¿cierto? Es lo que bueno, pasa muchas veces también. sí, vamos a encontrar el por qué se hace, por qué no se hace, Sí, ya ¿cierto? ya nos estamos yendo muy largos. Dentro... Menos sé,
pareció muy serio este Sí, sí, te pusiste ahí todo intelectual. No, la culpa siempre es mía. Para cerrar, voy a acabar esto con una sola pregunta. ¿Qué piensan de la industrialización de la cultura? Y empiezo yo. Para mí... Se la pregunta de usted mismo de respuesta. Sí, yo mismo me respondo, pero no, quiero que cerremos con una ronda, con una industrialización de la No, cultura. yo no voy a responder, yo lo voy a poner en redes para que la gente responda, ¿no? Sí, también. O sea, escríbanos Sí. con el hashtag La Onda Corta, @ La Onda Corta, en todas las redes sociales, en Twitch, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en todos estamos. Encuéntrenos así, @La Onda Corta, y nos cuenta para usted qué piensa de la industrialización cultural. En 2 palabritas. Sí, en pues, 2 no van a palabritas. escribir un Estoy muy de ensayo. acuerdo. ¿La cultural o la industrialización de la cultura? Sí, la industrialización de la cultura. A mí, por ejemplo, me parece que nos está llevando a una producción acelerada de productos de muy baja calidad. A mí. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo buscando el 50 sombras de Grey, y entonces a la nena de 50 sombras de Grey, después de que acabe de escribir 50 sombras de Grey, le piden que acabe la trilogía en 2 años. Cuando acaba la trilogía en 2 años, le dicen, pero escribí una secuela. Y acaba la secuela y le dicen, escribí una precuela. ¿Cierto? Entonces estamos produciendo en masa. ¿Cierto? ¿Por qué? A mí eso no me gusta. Ya no nos queremos A mí- arriesgar. a O sea, mí- ya el riesgo es algo A que mí da me parece miedo, que nos terroriza. Pero a mí de todas maneras me parece que es un círculo vicioso. Sí. Porque es que usted, a mí de todas maneras eso no me parece tan mal, o sea, que haya mucha producción, que obviamente hay un criterio, pero también cómo crear un criterio en gente joven, en niños jóvenes o jóvenes adultos, para que sepan distinguir esos 50 libros que son una estupidez y estos 3 que sí son buenos. O sea, la industrialización en sí, porque es que fíjense, usted que hace literatura, yo que hago historietas, ¿cuál es el soporte? Son libros. ¿Cómo Ajá. era de difícil sacar un libro hace 30, 40 años? Yo ahorita puedo hacer una revista de historietas y son mucho más barata Sí, que hace 30, demasiado. 40 años, y la puedo sacar yo mismo puedo editarla y ser mi propia editorial, autoeditarme, Sí. ¿cierto? Incluso un disco, ¿sí? Un disco uno puede sacar 50, puede sacar hasta 1, ¿sí? Entonces, por ese lado a mí me parece que es maravilloso. O sea, Sí. los mecanismos que permiten que los soportes de las manifestaciones culturales sean mucho más baratos y mucho más eficientes incluso en la producción, en hacerlos, eso es supremamente positivo. Que la gente haya encontrado que sea más fácil hacerlo y que todo el mundo quiera sacar su libro, pues perfecto, saquen su libro, pero ya te darás cuenta que cuando te demoras 1 año o 2 años o 6 meses o así sea una semana escribiendo una novela y tu libro no vende, vas a parar ahí. O si no paras, te vas a dar cuenta que es que te va a tocar ponerte primero a hacer lo básico, leer y escribir, Sí. que es para poder luego escribir. Entonces, yo creo que todo eso va decantándose simplemente. Lo único que sí veo grave es cuando esos productos regulares, que sí los vemos un montón, Sí. tienen detrás una inyección de dinero muy fuerte, ¿cierto? Sí. Cuando hay un músico o un supuesto músico muy malo o es muy regular su música, pero tiene una inyección tremendamente fuerte atrás. Es cuando uno se da cuenta que eso no es música, sino que es como chiste o como es de lindo, de linda, y a los chicos, a las chicas les gusta, o como, ¿cómo se dice? Impone tendencias. Nos llenamos de milivanilis, pues. Sí, más, no, afuera Milli Vanillis, por lo menos, no sé. O sea, pero pues hay unas cosas mucho más regulares. Ahora, pues por lo menos Milli Vanilli era una trampa, y una trampa muy fácil de leer, no sé, o hasta el momento, pero era tan fácil que se destruyó. Entonces, para cerrar ahí, no sé si José quiere va a decir algo, creo que sí. Es simplemente eso, ¿no? Yo tengo temor a que haya muchas cosas, no le tengo temor a eso. Sí. Lo único que tengo temor, y que es más o menos de acuerdo a lo que dicen ustedes, es que cosas muy malas, que es lo que está pasando, tengan toda la inyección de dinero, ¿cierto? Porque la gente tampoco, o mucha gente, no iba a decir toda la gente, no, pero toda la gente, mucha gente no es tonta, o sea, la mayoría de la gente sí es tonta. Entonces, pero mucha gente no es tonta y sabe distinguir entre eso. La mayoría, entonces, quiere poca. No, yo lo único que voy a decir es que no me gustaba meterme al juicio, decir que algo es bueno, que algo es malo. Ajá. Simplemente lo que digo con respecto a la industrialización de la cultura es que
se perdió la rigurosidad. Y si se pierde la rigurosidad, me parece que se pierde gran parte del quehacer cultural. Pero es que yo pienso, por ejemplo, también, por ejemplo, no sé, en el siglo XVI, por ejemplo, en 1500, también había artistas buenos y malos, o sea, habían pésimos, habían unos Mozart, muy buenos. en el siglo XVII, y habían unos tan buenos, habían Era unos la buenos que Britney no Spears conseguían, del siglo. que no conseguían acceder, digamos, en términos de, o sea, un mecenas o lo que fuera, para poder producir. Pero para es poder eso lo que mostrar vos su obra. estás diciendo, Sí. es lo mismo No, que estás porque diciendo, es ahorita gente puede mediocre haber- no, o pero- gente muy mala No, que pero- triunfaba sí. porque tenían Sí, sí, mecenas. ok. Pero Por ahorita, ejemplo, pero ahorita Mozart. hay gente muy Ajá, buena. eso ya lo discutiremos pero, por ejemplo, en otro ahorita momento. hay gente muy buena, que por ejemplo en el mundo de las historietas o de la literatura, de la música también, hay gente que es muy buena y en su casa hace sus cosas súper buenas, saca su CD, reparte, y habrá gente que diga, uy, qué cosa tan buena. Eso, por ejemplo, en el siglo XVI, en el siglo XV, no se podía hacer, ¿cierto? O sea, si había una persona que dibujara y quería sacar su propio libro, pues van a salir 50, van a salir, para que salga un libro bueno, van a salir 200 más. Pero ese que no podía hacerlo hace 500 años, hace 300 años, sí lo puede, de esta forma, hacer de una manera un poco más fácil. Estoy diciendo que sea súper fácil, pero es más fácil. Claro que se pierde la rigurosidad, pero la rigurosidad también se obtiene de manera individual, pienso yo. El ejemplo que yo ponía ahorita, alguien que escribe, no, yo escribo una novela en una semana, imagínense cómo era de bueno. Listo, la edita, la publica y nadie se la compra, se la regala a la mamá, se la regala a los hermanos, nadie le compra eso. ¿Cuál es el resultado de esa vaina? Nada, el tipo simplemente dice, no vuelvo a escribir, no soy bueno para esto. Simplemente es eso. Él mismo se descarta por su propia, no sé, naturaleza. Ahora, el problema, por eso decía yo ahorita, el problema es si el man es malo y hay gente que atrás le está poniendo plata. Listo. Tenemos que cortar, No, muchachos. espérese. Ahí, vamos a cerrar con esto y vamos a dar la despedida. Y es, la cultura tiene mucho de qué hablar. Ya lo demostramos. Esto es solo la introducción de todo lo que vas a encontrar en La Onda Corta. Síganos en @laondacorta.com. No, encuéntrenos en laondacorta.com. Síganos en @laondacorta en todas las redes sociales. Somos José, Truchafta, Juan. Va a haber un montón de gente aquí haciendo contenido. La visión fue un poco pesimista y Por algo, mi lado, no, por mi lado. y algo optimista por ese lado. O sea, iba a decir como pesimista de este lado y optimista Policía de este bueno y lado. el policía malo. listo. Pero está muy chévere la discusión. Nos vemos la próxima semana para que hablemos de crítica. Un abrazo. Chau. Chao. Córtelo.